Hola, ¿qué tal? Tuve que dejar la cuenca querida y la paz de mi río Tomebamba para venir acá a encontrarme con estos amigos maravillosos con quienes vamos a compartir una conversación que espero les pueda gustar primero, luego ser de utilidad. Mi nombre es Carolina Ávila. En mis tiempos libres doy clase. Normalmente soy mamá de 3 preciosos muchachos, dueña de 2 perros y casada con el mismo caballero, mismo 30 años. Así es como me gusta presentarme, lo cual es un gran desafío. Tupa, que está aquí cerca, sabe a lo que tendrá que enfrentarse. Mandamos un abrazo cariñoso a todos quienes nos están escuchando y viendo a partir de las diferentes plataformas de Ingobernables. Este es un espacio generoso que nos permite compartir con ustedes una conversación cálida entre amigos. Quiero presentarles a mis amigos. Cuando estábamos aquí en el receso decía, dame 2 nombres que te identifiquen. Y el Pedro dijo, Pedro Donoso. Punto. Listo. Por supuesto es el director de ICARE, pero además uno de los analistas de talento cuyas neuronas respeto profundamente. Pedro, querido, qué gusto tenerte. A ver si nos das unas palabritas de saludo y luego presento a quien está también a mi lado. Seguro que sí. No, gracias, profe. Me pongo rojo con sus palabras. Yo encantado de estar aquí, encantado de estar aquí en el espacio. Perfecto, qué lindo, qué gusto tenerte. Y a mi otro lado se encuentra, yo dijera que es la Shakira de la estrategia electoral. Primero porque mide lo mismo, 1,50 m, y segundo porque tiene un talento que se equipara perfectamente al de la cantante en la estrategia. Pero me imagino que cantarás también, no lo sé. No. No. Ay, no. Ha hecho campañas hasta en Angola, así que por supuesto es un placer tener aquí a Natalie Becerra. Adelante, querida Natalie. Gracias, Carolina. Qué gustazo verte. Nos conocemos años, hablamos, pero muy rara vez nos vemos cara a cara. Con el Pedro igual, es un amigo súper querido a quien respeto muchísimo y para mí es un honor, la verdad, de estar esta noche con ustedes dos. Bueno, hoy día Alondra, que nos hizo esta junta, siempre agradable compartir con ella a la distancia, y también, obviamente, de cerca, que la extrañamos un montón, mi último vinito con ella en un balcón precioso frente al Parque Calderón, seguía siendo y sigue siendo de los momentos más memorables. Nos pedía que hablásemos sobre narrativas versus realidades, en este contexto en el que el país y también dijera yo que el contexto a nivel internacional nos impone. ¿Y cómo hacerle frente a esas cortinas de humo? Esa es la pregunta con la cual vamos a partir. Pero me decía Natalie en la pequeña reunión previa, vale la pena ponernos quizás no solamente en el contexto de la coyuntura, sino también en ciertas definiciones para poder entender de qué vamos a estar hablando a continuación. Entonces, me gustaría entender mejor qué es esto de la cortina de humo y cómo opera cuando interviene en la comunicación política, en la comunicación de gobierno. Natalie, ¿podrías darnos unos pequeños ejemplos de las cortinas de humo y los efectos que han tenido? Adelante. Sí, claro. Bueno, las cortinas de humo no solamente están en la comunicación electoral. Cuando hablas de comunicación política, tienes diferentes aristas, la gubernamental, la electoral, y cada una tiene sus peculiaridades. Y las cortinas de humo, en verdad, aquí les decimos cortinas de humo, en otros lados dicen cajas chinas y tienen diferentes nombres, pero tienen una sola finalidad, que es distraer. ¿No es cierto? Básicamente no buscan informar, no buscan hacer olvidar, buscan distraer, es todo lo que por eso están. Entonces, básicamente, las cortinas de humo tienen que ver mucho con la comunicación y las narrativas, porque se mueven mucho en este sistema de los encuadres. ¿Cómo cuentas una misma historia? Y que la saturación, la polarización, entonces, básicamente en eso se basa para poder manejar y muchas veces utilizar estas cortinas de humo como estrategia, como táctica, y ahí es donde se mueve en verdad este tema. ¿Y por qué pueden funcionar? Porque como que se han vuelto populares, Pedro. No sé si se te ocurre algún ejemplo en donde se empleó esta técnica, esta táctica y tuvo, diremos, ciertos resultados. A ver, digamos, primero respondo a la pregunta. Me parece que tampoco es nuevo, ¿no? O sea, no es que el mundo en el siglo XXI inaugura finalmente las cortinas de humo. Me parece que es como, además, un uso romano podría ser como una suerte de cortina de humo. Por supuesto. Sí, es decir, digamos, es esta lógica... Para que veamos qué tan antiguo es esto. Absolutamente. Pero esta lógica de distracción, pero además que no solo lo aplica el poder, digamos, ¿cierto? Que lo aplican todos los estamentos sociales. Yo, digamos, desde la crítica que hemos hecho desde ICARE, siempre incluso llego, digamos, al concepto en sí mismo de el término comunicación política. A mí me hace mucho ruido el término comunicación política, porque a veces no entiendo
Cuando la comunicación no es política, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí es cuando nosotros empezamos como a entender que el fenómeno, claro, de la distracción, de las cortinas de humo, o de como queramos llamarlo, tiene que ver sobre todo, diría yo, con el contexto que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Bourdieu dice que toda sociedad necesita un rito y nosotros desde ICAR hemos sostenido que el rito de la sociedad del siglo XXI es la opinión. Es decir, es en el contexto de la opinión en el que es fácil establecer, digamos, cortinas de humo. ¿Por qué? Porque todos tenemos pulsión a opinar. ¿Por qué, finalmente? Porque si tú no opinas en el siglo XXI, no perteneces y no existes. Ya. Si yo no opino sobre cualquier tema, digamos, ¿no? Es decir, sobre COVID, sobre la guerra La plataforma que quieras, Israel-Palestina, ¿no? en la plataforma que quieras, en el uso cotidiano de lo que quieras, en si está bien o no está bien que el gobierno de Ecuador ponga el 30% de arancel a Colombia, voy a opinar sin absolutamente No es conocimiento necesario de tener nada. conocimiento, Exacto. justamente. ¿Y por qué? Porque si yo no opino, no tengo seguidores. Si no tengo seguidores, no existo en la Second Life. Y si no existo en la Second Life, no existo en la vida cotidiana. Ahora, ¿no? ya lo mencionaste y no podemos dejar ahí a lo que acabas de dejar así como una cartita sobre la mesa y vean ustedes. Como que casi. no se- Ahí verán. Yo me voy. Hay un tweet que a ver si producción nos ayuda colocándolo si es que es posible. Este tweet que acaba de poner el presidente hace unas horas atrás, incluso que ya ha merecido una respuesta de parte del Ministerio de Economía colombiano, ¿no? ¿Qué menciona este tweet? Y lo voy a simplemente a resumir para la audiencia, es que como estaba complicada la situación en seguridad y como le he pedido al presidente Petro que de una u otra forma nos dé una mano y no mismo nos quiere dar la mano, pues voy a ser muy buen alumno de Trump y le voy a chantar 30% de arancel a los productos que vienen y que se importamos desde Colombia. Así que de ahora en adelante el cafecito, si usted no se pegaba el café de Jipijapa o el de Zaruma o el de Loja y andaba hecho el aniñado que buscaba solo el café colombiano, no, mentira. Va a pagar 30% más. ¿Cuál es el desafío en este instante? Ponernos a hablar de la seguridad cuando nos responde el Ministerio de Economía colombiano y le dice, bueno, está, pues, o sea, que conste que hemos querido colaborar con el hermano pueblo ecuatoriano y lo que estábamos armando para poder pasarle electricidad, inclusive desde una perspectiva de negocios privados, pues lo vamos a desmontar. Y la conversación que probablemente quería ir en seguridad está cambiando hacia la energía, ¿no? Hacia la electricidad. ¿Qué es lo que quiso hacer el presidente? Y si es que esto es probablemente estas cortinas de humo que están saliendo o no están saliendo. ¿Quién quiere lanzarse? A ver. O sea, el poder y la política tienen que ver mucho no solamente con los hechos, sino con las narrativas, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho con cómo posicionas una idea, cuál es el tema del que se está hablando, y venimos de unas semanas intensas, de muchos escándalos que creo que se están convirtiendo en un efecto bola de nieve, básicamente. Entonces es necesario, sí, desviar un poco la conversación para otro lado. No nos olvidemos que además Colombia es nuestro socio, es nuestro vecino, o sea, tenemos justamente el tema de energía, el tema de estiaje, sabemos que quien nos va a vender energía es Colombia. Entonces, sí es súper, ¿qué te puedo decir? Interesante, por decirlo de alguna manera, cómo se va a llevar esta conversación y cómo se ha movido la conversación. De hecho, desde que se lanzó ese tuit y las declaraciones de Davos, el presidente dijo, yo tengo mis motivos para tomar esa decisión, ¿de qué hemos hablado toda la tarde? O sea, perdónenme, pero el tema seguridad como que ha quedado un poquito ahí y más bien, ¿por qué tomó la medida? ¿Qué le llevó a tomar la medida? ¿Cuál va a ser la reacción de Colombia? Colombia ya respondió. Ahora, ¿qué estaba hablando el Ecuador? Que el presidente necesitó poner este tema de conversación a manera de distractor. ¿Qué era lo que estaba pasando en el país que obliga al ejercicio de la comunicación gubernamental utilizar esta estrategia? Pedro, recuérdanos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que estaba viniendo? Es que, digamos, ahí yo voy a discrepar en el sentido de que no me parece que esta es una cortina de humo. Esta es una construcción de un silogismo que puede ser entendido como falso para explicar las casi 10.000 muertes violentas del 2025. Es decir, el gobierno ha sido experto, sí, también finalmente en crear estas cortinas de humo, pero sobre todo en establecer la construcción de un culpable en el silogismo, ¿verdad? Pero esta es una narrativa al final. Absolutamente, pero no sé si es una distracción, no es un distractor. No sabemos, así es. Nunca. O yo no le categorizaría como un distractor, sino establecería él, a ver, hay 10.000 muertes violentas, ¿verdad? Y yo he empezado a jugar con quién es el responsable de esas muertes violentas, ¿verdad? Estás buscando justificaciones. Exactamente, entonces
tengo 10.000 muertes violentas, Corte Constitucional. Tengo 10.000 muertes violentas, GDOs. Tengo 10.000 muertes violentas, el correísmo. Tengo 10.000 muertes violentas, Petro. Es decir, necesito que finalmente en la ecuación, ¿no es cierto?, tengamos un resultado palpable. Ok, ¿no? ahora, dado que esta es la realidad que tú estás de alguna manera planteando con datos, tengo 10.000 muertes violentas y ya llega el 2026 y sigo contando las muertes violentas, necesito un nuevo culpable. Entonces, necesito instalar una narrativa a partir de este tuit, por ejemplo, que acabamos de más o menos parafrasear, ¿verdad? Ahora, el punto es, ¿cómo una persona puede identificar la estrategia, dejar de ser ingenuo e interpretar adecuadamente lo que está pasando, ¿no? En mis clases con mis estudiantes en la Universidad de La Soay o en la Universidad de Cuenca o esta mañana en la Andina Simón Bolívar, básicamente las preguntas que nos hacemos es, ¿quién se beneficia? ¿No? ¿O por qué razón este tipo de pronunciamiento? ¿No? Y cuando queremos responder a eso, no sé, Natalie, ¿tú qué opinas? Pero es simplemente hacer ese recorrido. Está el caso Rosy Torres, está el caso Godoy, ahora incluso la Fiscalía nuevamente, un ejercicio que nos interrumpe, una situación en la que permanentemente el gobierno se ve involucrado, perjudicado o por último de ladito, algo le llega, ¿no? Es decir, han sido semanas con la ausencia del presidente, además, en las que no ha logrado el gobierno siquiera plantear una línea en la agenda, ni una línea en la agenda, porque todo le han logrado instalar por todos lados, excepto hoy, en donde comenzamos a conversar del tema seguridad, a propósito de las 10.000 muertas, y más tarde el tema energía. Entonces, en ese contexto, hay una narrativa que el gobierno está esforzándose por instalar que desplace otras. ¿Verdad? Sí, bueno, el Pedro topó un tema interesante que es este tema de, en comunicación política siempre tienes que tener un bueno y un malo, siempre tiene que haber un antagonista. Entonces, el rato que tú pierdes a tu némesis, tienes que buscar quién va a ser, porque para que tú seas el bueno, tiene que existir un malo. Entonces, me hace total sentido lo que dices, Pedro, de siempre tiene que haber identificado quién es el causante de mi problema. Entonces, tengo un problema de seguridad, ¿quién va a ser el causante? Y ahorita tenemos es Colombia, ¿no es cierto? Y así se mueve esto, así es el tema de los encuadres y las narrativas. Y la otra, tú preguntabas, ¿quién gana con esto? ¿Quién gana con las cortinas de humo y estos distractores? Es complejo, pero hay un tema, no gana la credibilidad, no gana la ciudadanía, no ganas credibilidad, porque lo único que haces es saturar la agenda, además, son tantos temas que terminas saturando todo. Cuento el Pedrito y el Lobo. Pero ¿no? además, Carolina, sí ganas una cosa y es tiempo. Ganas tiempo. Y en política eso es sumamente vital. Entonces, si bien no podrás ganar credibilidad, no podrás de una definir si este es el antagonista, este es el causante, pero ganas tiempo en la conversación. Y justamente lo que tú decías hace un momento, de qué hemos hablado esta tarde, ¿quién ganó? Vas ganando en agenda y el tiempo que te digo, el tiempo no tiene costo. Y es altísimo. En ese contexto, a propósito de la agenda, del tiempo, quizás uno de los desafíos puede ser si había una población movilizada, tal vez por las indiferencias en materia de salud, por las preocupaciones en educación, en fin, llega esta información, llega esta conversación, se trata de desplazar la agenda hasta este otro espacio y es posible que se desmovilicen, ¿no es cierto? Algo así podría pasar, Pedro, nos están haciendo justamente una pregunta en ese sentido. ¿Qué opinas tú? Sí, hay un poco, yo siempre recurro a este concepto de la destemporalización, ¿no? Que Byung-Chul Han lo plantea en El aroma del tiempo, porque además el fenómeno Novoa es un fenómeno que a mí sobre todo me apasiona, es decir, es como Novoa ha hecho todo lo que el manual te dice que no hay que hacer, ¿verdad? Y sin embargo mantiene unos valores finalmente de valoración de gestión medianamente altos. Según el CIES, sobre el 40%. Sobre el 40%. En la minería de datos que hizo el CIES en el 2025. Además, es súper interesante porque lo que más me llama la atención es la fluctuación, o sea, la inestabilidad de su valoración de gestión y la inestabilidad del humor social. Pero lo que quiero decir es, este concepto de la destemporalización lo que te plantea es la capacidad de hacer que el tiempo no sea lineal. Entonces yo inundo finalmente, ¿verdad? La coyuntura de hechos, y cuando yo inundo la coyuntura de hechos, la gente no puede concluir. Y si no puede concluir, no puede responsabilizar.
Y creo que de una u otra manera esa es un poco la estrategia, que no sé si le surte efecto o no. O sea, en nuestra teoría, en ICARE manejamos mucho y cuestionamos mucho el tema de, por ejemplo, las cortinas de humo, porque nuestra metodología se basa en los mitos y los aforismos. Entonces, no importa que yo ya me olvide del mito. El mito está instalado en mi cabeza y lo voy a activar cada vez que puedo. Yo siempre pongo este ejemplo. Había un asambleísta de Creo, no sé si ustedes se acuerdan, que le acusaron de que usó un carnet de discapacidad, ¿no es cierto? Decía que tenía problemas auditivos para bajar su pensión de alimentos, ¿no? Y, digamos, alguien de su confianza me dijo, no, esto ya se va a olvidar, entonces no estamos preocupados, ¿no? Y es un mito instalado. Tú dices el nombre de este asambleísta e inmediatamente se activa el mito. Entonces, no importa que te distraigan en el presente, el mito está instalado para el futuro. El mito no es para el presente, es para el futuro. El aforismo no es para el presente, es para el futuro. Entonces, no sé qué tanto éxito puede tener este tipo de estrategias. Ahora, regreso a ver los números de Novoa y me callo la boca, porque digo, parece que está funcionando. El 40% no es funcionando. 40% a un presidente que nos dejó 14 horas sin luz, a un presidente que está 18 días de vacaciones, es un montón. Bueno, sí, ahí te puedo admitir el asunto, porque sí es verdad, hay que mirar un poco los números que sí nos ha facilitado y de hecho está ya incluso en las redes sociales. Si bien es cierto, crece profundamente la problemática en seguridad, en economía, e incluso también han medido cómo va la corrupción asociada con el mal manejo, a pesar de todos estos elementos medidos en Quito y Guayaquil con alrededor de 800 encuestas. 820. Exacto, gracias. La aprobación, diremos, de alguna forma, la confianza está en 29%, a propósito de lo que tú decías, ¿no? El momento que estamos instalando este tipo de estrategias, lo que suele pasar es que minas la confianza. Y la confianza, hay estudios que nos dicen, está directamente vinculada con la aprobación. Pero hay una interesante medición. En la aprobación está sobre 37, si no me equivoco, pero hay una expresión del agrado. Y eso me llamó la atención porque está sobre el 40, 41, si no me equivoco. Entonces, esta idea de todavía me cae bien el Danielito, me comentaba Carlos Ferrín en algún momento, decía, Caro, en las campañas es una locura. La gente lo ve como el ñaño, como el pana, las madres lo ven como el hijo, y de alguna manera hay esta energía que todavía permea, y probablemente esta idea del agrado quede aún, a pesar de todas las circunstancias que tú muy bien has enumerado y a pesar de los resultados del 16 de noviembre, a pesar de las ausencias ahora en enero. Veíamos en las pantallas esas imágenes de reuniones de gabinete y cómo los ministros además reposteaban, ¿no? Reposteaban tratando de instalar una agenda como si fuese un gobierno que trabaja, que planifica, pero ya han pasado 2 semanas de enero, ¿no? Como que está un poquito tarde para trabajar y planificar, esto debió hacerse más pronto, y sin embargo estaban muy preocupados por instalar narrativas que puedan ser favorables al gobierno. Ponen 10,000 militares en territorio, en Manabí, en Guayas, inclusive los del Oro llamaron la atención, a nosotros también nos hace falta. Y cuando preguntamos a los colegas, por ejemplo, de empresas que hacen escucha digital como Golden, resulta que los 3 temas que el fin de semana pasado más se hablaron eran, pongo hashtag narcobabies, no es un término mío, jamás, sin embargo es la forma como tú sigues en la huella digital, lo cual habla mucho de la sociedad en la que estamos, claro. ¿Verdad? Estaba, por ejemplo, la temática sobre la Revolución Ciudadana y su convención versus Marcela Aguiñaga y su convención, ¿no? Hasta el spot de este clip de Enchufe TV sobre Trump y Maduro estaban entre los temas que más se discutían y no se discutía sobre, al menos no entre los top 3, sobre el operativo militar sobre seguridad y narcotráfico, es decir, la conversación sobre narcotráfico o sobre la seguridad, perdón, en el Ecuador se cambia hacia lo narco y no lo narco en las playas ni en las aduanas, sino lo narco en San Borondón, ¿no? Entonces, bajo esas líneas de conversación, viene ahora esta idea de la culpa no es mía, la culpa es de Petro, ¿no? Pero es que también, Carolina, tiene que ver con esto que te decía de la saturación de las agendas. O sea, tienes tantos temas en la mesa, vienes arrastrando tanta información, lo que tú decías, solo analicemos la última semana. Cómo se han movido medios y redes. O sea, tienes una conversación realmente saturada. Y además tienes que la ciudadanía, cada vez creo que al ciudadano común,
le importa menos este tipo de discusiones. Es a ver, ¿qué voy a comer mañana? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Me van o no me van a matar saliendo por acá a una cuadra? O sea, esas son las conversaciones del día a día. Entonces, tú saturas tanto la agenda, tanto la agenda mediática, que la gente se queda con tantos temas sueltos que además no son parte de su día a día, que termina diluyéndose todo y terminas sin poner culpables, sin encontrar, se queda muy en el fondo y se pierde, se queda muy en la forma y se pierde el fondo. Eso es lo que en verdad está pasando. Tienes tantas cosas, tantos temas, que es parte de las cortinas de humo. Para eso también están. No son solamente estos distractores, sino este diluir y que cada vez importe menos lo que de verdad debería ser el tema de discusión. Entonces, tiene que ver con eso. Y también con respecto a lo que decías, que en comunicación política, que decías que el presidente Noboa en campaña es un monstruo. Hay diferentes tipos de políticos. Tienes políticos que son muy buenos campañeros y no saben hacer gobierno. Y son muy malos cuando les toca hacer gobierno por gestión o por falta de comunicación o por las dos. Y también tienes políticos que son brutalmente buenos gobernando o entienden cómo se debe gobernar y no son tarimeros. Es gente que tú le ves y te produce más emoción un penco que ese político. Entonces ahí sí hay que ver bien de qué tipo de... Además que hay gente que así lo perciben. Hay muchos políticos, bueno, he trabajado 16 años haciendo campañas y hay políticos que a mí me sorprende cómo la ciudadanía los percibe y nosotros que les tratamos en el one-to-one, dices, ¿cómo? ¿Cómo tienen esa percepción? Eso quería decir por lo que hablabas, ¿no? De este fenómeno de Noboa, que hay que reconocer, lo que tú decías, Pedro, que a pesar de la coyuntura y todo lo que ha pasado, sigue manteniendo niveles altos, pero también es por eso, Carolina, porque hay muchas percepciones que se han manejado bien y hay que reconocer que en eso han sido muy hábiles en cómo lo han hecho. Y a propósito de esto que tú mencionas, ya Pedro lo estaba manifestando también, ¿cómo es posible que a pesar de todos estos datos, y a pesar de todas estas condiciones, la gente siga votando, además por no solo este tipo, hablando del caso de Ecuador, sino varios tipos de gobierno, me refiero, ¿no es cierto?, que tienen estas mismas consideraciones. Es decir, tú vas y miras Estados Unidos y todavía existe al menos más de un 30% que, según una encuesta de CNN, que podría todavía seguir aprobando el manejo económico, a pesar de los golpes duros que han tenido precisamente por esta política de los aranceles y en materia de seguridad. Todavía hay discusiones, si no vayan y vean Minneapolis, pero es posible todavía para Donald Trump tener oxígeno político y quién sabe, todas estas movidas tienen ese efecto. Lo mismo sucede con el caso de Ecuador. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que se sigan votando por este tipo de manifestaciones políticas a pesar de todas las cosas que uno podría decir las tienen en contra? ¿Cómo se explica eso? Digamos, no, yo no tengo explicación. Es como nosotros seguimos rompiéndonos la cabeza para entender la profunda disociación entre realidad y percepción. O sea, para mí es algo que yo aún no logro tener una respuesta a aquello, ¿no? Es decir, tenías un Guillermo Lasso, por ejemplo, y que tuvo que enfrentar un Ecuador en el 2023, y estas son cifras de perfiles de opinión, con un promedio del 90% de pesimismo. 90% de pesimismo. Que no tenía los indicadores que teníamos ahora, ¿no? Es decir, indicadores de violencia no tenía, indicadores de crisis de salud no tenía, lo que sea, ¿no? Y claro, Lasso sale de Carondelet con menos del 20% de valoración de gestión, ¿no? Ahora tienes otros indicadores mucho más crudos, mucho más profundos. El tejido social en el Ecuador está devastado. Y tienes un presidente que mantiene, estas son cifras del CIES, mantiene el humor social, el pesimismo, entre finalmente 40 y 50, digamos. Es como... Es súper extraño. Llega quizás a 60, que fue todo la variable que tuvo en el 2025. Cuando estuvo en elecciones. ¿No? Ahora está un poquito más, está sobre el 70, de acuerdo a las mediciones de enero. Sí, lo vi. Sin embargo, lo que llama la atención es que terminamos con una consulta popular que le atacó y fue un golpe grave al punto que le tocó viajar para recuperarse, con las oraciones de su mamá. Todavía me quedan las declaraciones en ese sentido y está bien porque sin duda ha sido un golpe difícil. El problema es que no es tan fácil, si eres presidente, tomarte ese tiempo para recuperarte. Y a pesar de todo eso, las mediciones siguen generando este tipo de resultados. Entonces, me pregunto yo, ya diremos, y la audiencia podrá también ayudarnos a responder, ¿será acaso que los tiempos desde los 80, de los 90, me refiero a décadas del siglo pasado, en donde una situación como esta hubiese cuestionado profundamente las bases democráticas de una población, hoy en día o ya no existen o han transitado a otros espacios?
¿Qué es lo que nos moviliza si no nos moviliza eso? Yo creo que podría lanzar como una hipótesis un poco más polémica, digamos. Y creo que la respuesta sí podría estar en lo que pasó en la pandemia. Es decir, digamos, creo que como humanidad, ¿no es cierto? Como sociedad, como siempre nos pasa, nunca nos sentamos a conceptualizar qué pasó en la pandemia. Es decir, el mundo como tuvo que seguir, pusimos bajo la alfombra, muy común, digamos, del ser humano, y nunca profundizamos qué es lo que pasó en la pandemia, ¿no? Y claro, lo que sucede en la pandemia en varios países finalmente es la exacerbación de la individualidad porque lo colectivo falló. Sí. Es decir, porque el Estado no estuvo presente, ¿no es cierto? Porque tuviste que enterrar a tus familiares y el Estado no estuvo presente, porque las organizaciones internacionales no estuvieron presentes, porque la gente murió finalmente. Entonces, ¿de qué me sirve a mí pensar en colectivo? El colapso del Estado me permite a mí pensar más en el individuo, en el yo, Exacto. en la Sí. supremacía, y eso no solo se traslada a conversación individual, es precisamente lo que estamos viendo en Davos. Absolutamente. Pero no tengo ninguna evidencia, por eso es una hipótesis, ¿no? Pero lo que planteo es, a mí me vinieron con el canto de sirena de que el Estado y aquí nos protegemos todos, tipo no Eternauta, pasó. y no pasó. No pasó. No pasó porque el vecino me veía feo, porque yo tenía COVID, porque no me explico. Entonces, si eso no me sirvió, digamos, si lo colectivo no me sirvió, si el cuento finalmente de que aquí nos cuidamos entre todos, que esto no puede ser la ley de la selva, que aquí el más fuerte sobrevive, ¿no? Y el más fuerte sobrevivió, ¿verdad? ¿Por qué no creer que esa finalmente es la nueva normalidad? Ahora, Sí, perdón, Dale, Carolina, por pero tienes un punto súper interesante. Sin embargo, yo como siempre vuelvo a lo mío, que es la comunicación. Creo que sí influyó mucho y sobre todo vivimos épocas tan convulsionadas, tan complejas y es cada vez todo más líquido, tan complejo, porque ahora seamos honestos, o sea, hablabas tú de los 80, de los 90, no tenías la misma capacidad de sobreinformarte que tienes ahora, o sea, yo me acuerdo, yo nací en el 84, tú podías leer una tranquilamente. niña, Gracias por una eso. guagua. Tú podías leer al menos tranquila. O sea, yo me acuerdo, ahora te cuesta conectarte con las cosas y por eso hace que haya esta sobreinformación. Hay este término de la infoxicación, ¿no es cierto? Que es esta saturación de información que tienes muertos, tienes heridos, pero también tienes acá, tienes guerra acá. Entonces estás tan saturado que todo va pasando tan rápido que ya no te permite sentarte a analizar y sentir y que te duela lo que está pasando. Que va a ser preferible verle a Lavinia Balbonesi y a Daniel Noboa en un Porsche paseándose con el niño, ellos que pueden, o sea, de alguna forma esa podría terminar siendo como vías de escape que estamos normalizando. ¿Es eso lo que está pasando con la Puede sociedad? ser, digamos, otra vez. Con toda la crítica que le hemos hecho, por supuesto, a ese gesto presidencial el día de votaciones, ¿no? Byung-Chul Han vuelve a tener esta frase que a mí me gusta mucho y él dice, cuando una sociedad no es capaz de priorizar lo que importa, nada importa. Es decir, si nosotros no tenemos la capacidad de priorizar lo que importa, nada importa. Y la importancia colectiva ya no existe y se vuelve importancia individual. Es lo que a mí me importa finalmente, ¿no? Gracias. Y ahí vuelve la estética de lo pulido también, otro concepto de Byung-Chul Han, que es, ¿no es cierto?, la estética, no de la estética de lo hermoso, sino de la estética de lo pulido, de lo tranquilo, de lo sin olas, ¿no es cierto?, de lo no violento, violencia en el sentido de gritar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso puede tener algún tipo de explicación. El grave problema es que en países como el Ecuador no se investiga esto. Ese creo que es para mí, el problema neurálgico no es Noboa, no es Correa, no es no sé qué, no, es la incapacidad que tenemos como de producir, digamos, reflexión, análisis, pensamiento. Bueno, nos interesa conceptualizar. Y ahí el siglo XXI sí nos pasa factura. En el siglo XXI es, dame las 5 recetas para adelgazar. A mí daránme las 5 recetas para adelgazar. Yo quiero pero ver. aparte de eso, ¿no? Pero claro, no conceptualizamos el porqué, Sí. ¿no? Es como las 5 recetas. Te explico en un minuto lo que está pasando. Entonces nos acostumbramos finalmente a que me expliques en un minuto. Hacemos muy poca reflexión. Muy poca Eso es conceptualización, verdad. Y por eso no nos somos importa. víctimas de esas narrativas que terminan siendo una estrategia muy antigua, insisto, desde el pan y circo, pero que en este minuto, a partir de lo tecnológico, termina siendo un recurso muy interesante para Absolutamente. los gobiernos. Todo un ¿no? tema, la tecnología también. O sea, Carolina acaba de topar un punto que es, pero así, preciso. En nuestras épocas, ¿cuál era la cuestión? Es Photoshop. Ahora es todo con IA, ya no sabes qué es qué, ni quién es quién, Totalmente. ni a quién le pones a hablar de qué. Entonces, Totalmente. creo que el tema de la tecnología también nos ha jugado ahí un papel súper importante en esta distracción de los hechos reales, mira, me pasa que generalmente estoy viendo y ya tú ves
le analizas y hay cosas que tú te las crees. Y ahora para armar estas cortinas de humo, para crear narrativas, ustedes seguramente leyeron Créeme, te estoy mintiendo, de Ryan Holiday, y te habla mucho de cómo se usan estas mentirillas y estos falsos, ¿no? Estos encuadres para crear completamente historias paralelas. Y es lo que nos pasa ahora con esto de la tecnología, la IA. Tienes un millón de cosas que te ayudan a que se siga contaminando la conversación, a que no haya un análisis, a que no haya reflexión del tema. Y a propósito de esas contaminaciones de conversaciones, hace unos días atrás veíamos un tuit presidencial que mencionaba sobre la votación en las cárceles. Pongo siempre entre comillas este tipo de argumentos. Mi hija Amanda, de 16 años, tiene una expresión así como, mami, y de la nada pasa esto, ¿no? Entonces, una expresión muy de adolescentes, ¿no? Y cuando yo veía ese tuit, que si este rato van y entran, creo que ni siquiera lo ha borrado, sigue allí, ¿no es cierto? De la nada, o sea, cuando estábamos en absolutamente otra conversación, nos instala o intentó instalar, porque no creo que lo logra, ¿no? Pero nos intenta instalar una conversación nuevamente sobre el gobierno versus el correísmo, el gobierno versus el correísmo. Además, en el contexto de la convención del correísmo, igualmente, ¿no? 10,000 militares, intendenta que te niega, entonces, el gobierno versus el correísmo, básicamente pareciera como un tema de pongo el correísmo y luego existo. Es que es lo que te decía, en comunicación tienes que tener tu enemigo, el antagónico. Entonces sigue siendo ese el motor de gobernanza que está utilizando Noboa. Cualquier otro que tenga aspiraciones más allá de la izquierda, no hay otra opción, solamente es el correísmo, no sé. Es que es un gran enemigo, o sea, tienes un gran antagonista con el correísmo, la verdad se ha dicho. O sea, además, mira, el otro día alguien me preguntaba qué pasó en la consulta. Yo le decía, es que esta vez la pregunta no fue Correa Noboa, fue Noboa ahí con sus cifras y sus datos, contra todo apruebas o no, porque además dejó de ser consulta y fue una aprobación que se hizo del presidente, ¿no es cierto? Entonces, cuando dejas al correísmo fuera de la ecuación, ya vimos lo que pasa. Entonces, ¿para qué lo vas a sacar de la ecuación? No, si te pues resulta súper bueno, es un gran enemigo, es un gran antagonista, entonces me conviene seguirlo trayendo a colación. Vemos que la conversación lo que hace es jugar con estos encuadres, trata de instalarlos, llamados así como narrativas, algunos de ellos probablemente operan en función de esos conductores de agenda o ya básica y formalmente cortinas de humo. Quizás, Pedro, lo que tú dices es que una cortina de humo tiene que ver con la falsedad, el conductor de agenda simplemente tiene que ser con quiero que hables de este otro tema, claro, más o menos por no ahí necesariamente vamos. tiene que ser falso, es como el mito. Dale. El mito no necesariamente es una mentira, Ya. es un mito, digamos, ¿no? Que hay que comprobarlo. Yo voy a ver si logro hacer lo que quiero hacer. Quiero extrapolar finalmente Inténtalo, vamos, yo sé que puedes. Sí se puede, estas pero- declaraciones que dio Matt Damon, este actor, no sé si vieron en un podcast, ¿no? Y él decía, No hoy mira por hoy... podcast, dice Ana. No, mira. No, a Matt Damon no leí, pero le escucho. Desarrolla, por favor. Él, digamos, te plantea y dice, hoy finalmente los guiones que se están escribiendo para Netflix, ¿no es cierto? Nos exigen el tener que repetir una y otra vez la trama de la película porque la gente entra al cine con su celular y se distrae fácilmente. Al cine no, ñaño, es Netflix. Entonces, Sí, a la película... Cuando vas al cine, por último te distraes con tu pareja, pero, No, pero en Netflix él ponía el estás ejemplo... aquí con el celular. Claro, estás- claro. Pero igual, el cine también. Bueno, digamos, ya ¿no? está. Yo por eso dejé de ir al cine. Pero más allá de eso, lo que les digo es, creo que también se extrapola eso con el Ecuador. Es decir, hay que ir repitiendo la trama. Creo que Noboa lo entiende perfectamente. Repitamos la trama. Correísmo, narcotráfico. Repitamos ¿Cómo la trama, logras que ¿no? se queden las ideas? Repitiendo una y otra vez. Entonces, Pero es brutal. Ahora, ¿qué queda? O sea, ya medio avanzado, esta discusión está bonita, mucha agua, voy a quejarme con la producción si quiero un café, hombre. Pero, pensé que iba a pedir ¿qué es otra lo que cosa. acá se están riendo mis pan? ¿Qué es lo que queda? O sea, nos toca jugar ese tipo de lenguaje. ¿Qué es lo que le queda a un partido como, por ejemplo, Unidad Popular, el Partido Social Cristiano, al mismo partido de Guillermo Lazo, creo? Porque al final el correísmo, por último, puede decir, se le agradece, pues porque me ayuda recordándome todo el tiempo, yo no me pierdo, logró llenar lo de Manta a pesar de todo. Pero ¿y dónde queda esa pluralidad de voces en un contexto en donde lo único que parece que está imperando son esas narrativas ya de alguna forma consolidadas y recordadas una y otra vez? ¿Y ahora? ¿sabes qué? Yo creo que estamos en un momento donde tiene que reinventarse muchos de los partidos políticos. Justamente hace poco alguien me decía, ¿cómo ves las seccionales? ¿Quiénes están sacando la Seccionales cabeza? Que a la están vuelta ya. de la esquina, ¿no? Año preelectoral. Y tenemos a los partidos en lo mismo de siempre y totalmente desconectados
desconectados de la realidad ciudadana. Tienes una ciudadanía que te está exigiendo acciones, que te está exigiendo nuevos cuadros. ¿Sabes cuál es nuestro gran problema? Que no hay partidos políticos reales en Ecuador, no hay formación, no hay ideología, aquí todo está muy disperso, entonces eso hace mucho más difícil esta construcción de liderazgos, ¿verdad? Entonces, ya sé que sea mucho más fácil. Justo te decía cuando hablabas de la comunicación política, creo que la anterior semana y hoy vi tweets de que la comunicación política se presta, hoy creo que fue Luis Espinosa que puso hoy que la comunicación política, terribles los asesores que solamente se prestan para aplaudirles y entonces no son asesores, pues no, son simpatizantes o militantes, no son asesores. Y el otro día creo que Esteban Ron ponía algo de que la comunicación política distrae completamente la política, entonces yo decía, no, la comunicación política es un accesorio, es parte de, pero no quiere decir que no tiene que haber gestión. El problema es que se ha banalizado tanto la comunicación política, y ahí lo digo así porque a eso me dedico y de eso vivo, que le banalizan tanto y le hacen parecer un espectáculo o una venta o lo hacen creer como algo de influencers nada más, que hace que se pierda mucho de lo que es en verdad la base de la comunicación política. Entonces, Carolyn, yo creo que en verdad lo que ahorita tenemos que hacer es reconfigurar las fuerzas políticas. La oposición tiene que entender cómo hacer oposición, porque creo que hasta ahora no entienden cómo hacer una buena oposición. Y del lado del oficialismo también entender dónde están fallando. Creo que lo que pasó en noviembre, yo esperaba que sea nos deja unas lecciones, pero claro, todavía como que le falta quien nos recuerde la trama. Y si queremos hacer ese ejercicio de recordarnos la trama, podríamos poner varios momentos. Por ejemplo, abril del 2024, las 2 preguntas que pierde el gobierno, y casi que pierde 3, si no era por una movida enorme que le tocó hacer en ese momento al equipo presidencial. Diremos, las 2 preguntas en las que pierde fueron las únicas de las cuales se hizo campaña, y en ese contexto, quienes estuvieron involucrados fueron esos jóvenes, discutiendo sobre derechos laborales, discutiendo sobre cambio climático y sobre crímenes ambientales, que fue la forma como encuadraron las preguntas 3 y 4, y claramente el 60% de la población le dio ese apoyo. ¿Qué otro momento sucede esa activación de jóvenes desde la academia en términos más activistas, si tú quieres, porque la academia institucional, salvo la Universidad de Cuenca, en los últimos años no se ha mostrado muy activa, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, el caso de Olón también movilizó, y ahí ¿qué era? Era un tema ambiental, puramente, ¿no es cierto? Y si nos trasladamos a un siguiente momento, yo lo puedo hablar por la experiencia vivida en Cuenca, el 16 de septiembre, el caso del agua, Quinzacocha, que fue una conversación que activó no solamente a los jóvenes, a los activistas, a los ambientalistas, y fue transversal. Cuando hablan de 100,000 personas en las calles, les creo profundamente, porque eso solo se ve el 24 de diciembre cuando pasa el niño. Entonces, y en Cuenca movilizó de manera transversal clases sociales, situaciones económicas, niveles educativos, eran familias, eran jóvenes, eran todos, ¿no? Llevaban con su cartel hecho a mano. ¿Qué les movilizó? El medio ambiente. A lo que voy es posible romper este círculo vicioso de la narrativa superficial, de los distractores, de las cortinas de humo. Sí. ¿Cómo? A partir de las causas que logran conectar justo con ese sector que de otro modo lo único que hace es tomar el celular y seguir pasando los videos de TikTok. Pero el momento que logras hacer clic con estos detalles que generan mayor interés, mayor conversación, por lo general planteados desde los valores, desde los derechos, resultan interesantes. El tema es que no hay quien nos repita la trama. O sucede cosas como el 16 de noviembre se gana con el 4-0 y para el 17 de noviembre se pone en discusión los conflictos internos del partido más importante de oposición. Entonces, nuevamente es una discusión que sigue ratificando otras narrativas y no aquellas que podrían haber movilizado más. Yo creo que ahí los jóvenes, los activistas y quizás la academia tienen, no sé si una deuda pendiente con la democracia simplemente por el hecho de no haber sido insistentes en estas conversaciones. No sé qué opinan. Digamos, sí. A mí, y no, dice. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero estoy pensando como en otra cosa. Estoy pensando que claro, nos falta como un montón
de capacidad para levantar diagnósticos de lo que está pasando en Ecuador. Eso es verdad. Es decir, a mí me parece que es muy difícil empezar a leer, porque, digamos, yo tengo como muchos reparos cuando hablamos de la conexión jóvenes con ambientalismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí, evidentemente se sostiene, podemos sostenerlo con cifras, etcétera, pero claro, hay como todas estas contradicciones que nos ha sucedido en procesos eleccionarios, digamos, ¿cierto? Un Yacu Pérez en el 2017. No, sí, en el 2017. No, para el 2021. No, perdón, para el 2021, ¿no es cierto? 2021 Que queda Quedó de gurú. a milésimas, además, de llegar a la segunda vuelta, Algunos ¿verdad? dicen que por ahí algo... Y con todo lo anecdótico, No ¿no? digo nada, Ahí, yo no fui. Claro, con todo lo anecdótico ahí, negociando en vivo entre los dos candidatos. Una cosa- sí, solo pasa aquí en ¿cómo Ecuador, es pasado? ¿no? No, Pero bueno, mira, En Angola también, dice. eso no pasa solo en Ecuador. No solo de Angola. pero pasamos finalmente Bueno, de nos Yacu consuela Pérez. escucharte. Pasamos de Yacu Pérez del 2021, en donde saca 15 puntos, ¿verdad? A un 2023, en donde queda menos del 5%. Ajá. Es ¿no? que no, sí, son campañas distintas, contextos distintos. De acuerdo, en el pero 2020. contextos distintos en 2 años. Sí, ajá. sí, en este que país, Eso es lo que digo. Entonces, si está cambiando todo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el arquetipo del votante? ¿Cuál es el arquetipo del ciudadano? Bueno, hablemos de causas, ¿ok? ¿Qué causas finalmente dan clic y qué causas no dan clic? Es decir, o sea, ¿cómo está funcionando esto? ¿Qué es lo que tiene en mente la gente? Porque además, el manual te diría, digamos, un ciudadano establece un escrutinio sociopolítico con base a resultados, no con base finalmente a premisas, ¿no? Y este es un gobierno que gobierna con premisas, cero resultados. Porque ¿de qué sirve finalmente tener 15 líderes de los GDOs presos si cierras el 2025 con el año más violento de la historia y con el jefe de la policía diciendo que, bueno, por suerte son 10,000 y no los 11,000 que nosotros teníamos proyectados, ¿no? Y en esta sociedad no pasa absolutamente nada. Entonces, no tenemos un diagnóstico. Es decir, ya voy a parafrasear a Alberto Dajic, digamos, ¿no? Él decía, el problema del Ecuador es que no sabemos cuál es el problema del Ecuador. Y fuera de los partidos políticos o fuera de los activistas quizás que hemos identificado en el materia de lo ambiental, ¿cuáles son los otros sectores, los otros actores de la sociedad que deberían activarse, involucrarse para poder de alguna manera tener un relato en nuestra democracia que sea mucho más justo con las condiciones que se viven? ¿Quién le falta meterse, mojarse el A poncho y todos. que no lo O sea, todos en el sentido de... Pero bueno, si decimos todos, no decimos ninguno. Pero ahora Pero aterrizo. vamos. Los gremios empresariales, ¿dónde están? Es decir, ¿dónde está el gremio empresarial finalmente cuando Noboa te establece un impuesto a las utilidades? Cuando, digamos, en la crisis energética obligó a las grandes industrias a desconectarse de la red eléctrica nacional, eso es una cosa que yo no he visto ni en el chavismo venezolano, digamos, ¿no es cierto? La academia en sí mismo, es decir, la academia con un déficit, digamos, de producción, de pensamiento, ya, ok, no de pensamiento, ya, pero por lo menos de información. Somos uno de los países más deficitarios de información de la región. Nosotros que intentamos hacer como investigación para construir Sí, eso estrategias es para verdad. nuestros Los clientes. famosos observatorios acá son Claro, escasos. Claro, ¿no? Es decir, los sindicatos, es decir, las élites, sobre todo, las élites culturales, las élites, digamos, O sea, gremiales. Miremos que en los 80, en los 90, con el nivel de crisis que tenemos en las farmacias públicas, en los servicios públicos en materia de salud, ya hubiésemos tenido a todos los médicos haciendo marchas, o sea, en Perfecto. ese momento. Ahora ni siquiera tuitean, ¿no? ¿Pero por qué, Natalie? Eso te iba a decir, o sea, justamente tú decías, ahora ni siquiera tuitean. Creo que la gente ahora se conforma con poner algo en redes, Hay indignarse, capital poner un, social en eso, poner por un supuesto, hay estado estudios sobre y eso, ya. pero a veces Pero ni sí eso. hace falta la movilización. Justamente hoy tenía una conversación con alguien que me decía, ¿quién se mueve? O sea, ¿quién es el que va a mojarse el poncho y va a decir, yo salgo, yo hago, yo, soy yo? No, porque ahora nos hemos conformado con ser activistas de teclado bravo. ¿No es cierto? Esa es Y muchas lo que de está las pasando. veces al hacerlo, lo máximo que hacemos es insistir en las narrativas que otros nos están Y seamos colocando. honestos, Carolina, esta conversación la tenemos aquí, la tienes en Twitter. ¿Cuánta gente está en Twitter Ecuador? O sea, esa conversación en serio, por muy teclado bravo que te pongas, está aterrizando a la ciudadanía y a la conversación real. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que voy, según yo, todo el mundo está hablando de un tema. Lo que pasa es que nosotros estamos sobreinformados y sobrepolitizados. Entonces nosotros estamos haciendo este análisis general y nuevamente vuelvo al hecho de, esta es la conversación que le interesa a la gente, al ciudadano que está ahí caminando ahorita por las calles. Yo creo que no. Y yo puedo entender, digamos, la crítica de porque no hay una movilización física, real, ¿verdad? Sin embargo,
por ejemplo, rescatas ciertos temas, ¿no es cierto? Rescatas que existe un Lupa Media que puede hacer fact-chequeo. Sí, claro. Sí. Yo lo Claro. rescato. No, por porque supuesto. yo no voy a salir a la calle a lanzar piedras, ¿no? Eso no, Nunca yo no salió. lo voy a hacer. No, sí, claro. Pero, Yo también salí. pero lo que quiero decir es, estamos, digamos, en un momento en donde creo que es más valioso finalmente el que Lupa Media pueda hacer un fact-chequeo, Sí. y que la Fundación Ciudadanía y Desarrollo te saque el porcentaje de ejecución presupuestaria, digamos, del gobierno nacional y del municipio de Quito, ¿no? Es decir, es absolutamente necesario la producción de información. Ahora, ¿cuál creo que sigue siendo el problema del Ecuador? Que nosotros discutimos de estas cosas como de moda, entonces creemos que, digamos, el clivaje sigue siendo correísmo, anticorreísmo, cuando los clivajes de 1830 siguen vivos en el Ecuador, Así es. exportadores, importadores, trabajadores, empleadores, costa, sierra. Al final Es lo decir, único que hacemos es seguir repitiendo la seguimos historia. repitiendo Sí. la historia, porque además, otra vez, no tenemos un diagnóstico real de cuál es Solo nuestro que en verdadero otros problema. contextos y Vamos a hacer otras coyunturas. ejercicio. Les voy a llamar a hacer este ejercicio. Nos toca ya ir cerrando lamentablemente, pero vamos a ir tratando de entregarle a nuestra audiencia insumos muy, muy prácticos, ¿no? Entonces, el objetivo de esta conversación era la narrativa versus la realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo le ayudamos a nuestra audiencia a que pueda identificar algo que le está tratando de distraer? ¿No? ¿Cómo le permitimos a la audiencia tener qué tipo de herramientas, qué tipo de preguntas debe hacerse el momento que encuentra una información generada desde lo público o inclusive desde los medios de comunicación y que le permite decir, oh, esto es una manipulación para la distracción, y en lugar de ponerme a concentrarme en aquellos elementos que sí deberían ser importantes? ¿Qué le podríamos decir a esto? Bueno, mira, yo creo que la base es la información, o sea, tener acceso a información. Lo que tú decías, estos check-in de los checks que te permiten saber si es real o no es real la información, creo que es vital. Y obviamente cuando la gente está informada puede tener acceso a es así o no. Sí, sobre todo entender si se está tratando el problema de fondo, que es lo que yo les decía, penosamente con estas cajas chinas, lo que se pretende es diluir todo en la forma. Entonces, lo que la ciudadanía debe hacer es, este es el problema que en verdad me compete, este es el problema que en verdad es mi día a día, lo que me está causando dolores de cabeza. Si no es tu problema del día a día y lo que te tienes sin dormir, probablemente estés frente a varias cortinas de humo. Entonces creo que por ahí, y obviamente ir a fuentes oficiales. Ahora con toda la información que tenemos en medios, redes, en el WhatsApp, o sea, tienes 1 millón de grupos que te llega información, te contamina absolutamente todo. Todos creo que tenemos que hacer el ejercicio de informarnos en medios oficiales, acudir a redes de medios que sepamos que son certeros, y creo que esa es la mejor manera que tienen para... A propósito de la desinformación, y tú mencionaste a Lupa Media, van a iniciar en los próximos días un proceso educativo sobre cómo identificar estos peligros desinformativos, Fakes. ¿no es cierto? Más allá de las fake news, que por supuesto están, yo sí quisiera pedirte, Pedro, de alguna suerte una mirada sobre lo que uno podría establecer como verdad en la conversación digital. Ya Natalie lo ha dicho, podría estar asociado con si la temática está dentro de lo que a mí me interesa o no, y tratar de encontrar fuentes confiables, ¿no? Contrastar, ajá. Pero hoy en día el sistema medial ecuatoriano está invadido de plataformas que tienen aspecto noticioso, pero que lo único que son es cajas de resonancia de quienes al final terminan financiándolas, ¿no es cierto? Ponga usted ahí el nombre del político de turno, que quien tiene los fondos, o el financista, que no necesariamente va a estar en un cargo público, pero que tiene intereses de incidencia en la conversación pública. Entonces, de alguna forma, la población está presa de ese tipo de plataformas. ¿Cómo poder contrarrestar las cortinas de humo o los ejercicios de manipulación frente a un sistema medial así como está? Digamos ahí, claro, es que todo es tan complejo porque la Natalie con toda la razón dice hay que ir a fuentes oficiales, pero cuando vas a fuentes oficiales que te dicen que la pobreza bajó, pero no te dicen, lo cierto, que la diferencia no es estadísticamente importante, por lo tanto no debería sostener. O no te mencionan la pobreza multidimensional, que Entonces, tiene otra connotación. ¿cómo le podemos decir a la gente? Pero es lo mejor que se puede hacer, a quedarte Es que ahí va mi punto. Yo soy como súper reacio a dar consejos a la gente. Es decir, la gente está intentando que no le maten en las calles. Así es. O sea, no pidamos. No me jodas, pues, sí. Perdón. Perdón. Sí, exactamente. No pidamos que, no señor, usted tiene que saber que el dato... Contrarreste. Exacto, no sirve, que el medio de comunicación, la data, como se llame, no sirve. Y sí, me explico. Es decir,
ese no es un llamado a la gente déjenla en paz, está intentando sobrevivir. Mi llamado, mi exigencia es a las élites en este país, no lo digo despectivamente, pero ¿dónde está la academia, por amor de Dios? ¿Dónde está la academia que no investiga? Porque además también en este país se disfraza, ¿no es cierto?, el ser académico y ser profesor. Profesor va y da clases, académico investiga y aporta. Son cosas distintas. ¿Dónde están los gremios? Es decir, nosotros hicimos un estudio de percepción hace un par de años y la gran conclusión era, ¿no es cierto?, que aquí las élites son monotemáticas. Así es. Tú te sientas finalmente con un gremio, digamos el gremio empresarial, lo único que le importa es bajar impuestos, nada más. Con el sindicato, lo único que le importa, no regresión de En derechos. Cuenca lo único que le Nada importa es llegar más pronto a Guayaquil, no mentira. Un saludo a mis queridos industriales cuencanos. Entonces, pero además tienes, digamos, ese monopolio del interés. Son unitemáticos. O sea, es impresionante. Entonces, si tenemos un país fragmentado en donde sus élites, ¿no es cierto?, solo piensan en una temática y no ven finalmente el gran negocio que es pensar en país, pero no lo digo oníricamente, ¿no?, sino lo digo realmente. Es decir, no puede ser que en este país, por ejemplo, no haya un think tank serio. No existe. No existe. Un think tank además útil finalmente, ¿no es cierto? Que los gremios, como en Colombia, ¿no es cierto? Que los gremios aporten y constituyan un think tank que investigue y aporte conocimiento, ¿no? Los sindicatos siguen siendo las mismas máquinas vejestorias finalmente que tienen el mismo discurso. Es decir, es una locura porque no se transversaliza. Las causas no han permeado a las élites. Y Vamos a hacer un chico ejercicio, ¿no? No hay aquí una bola de cristal y Dios nos libre de las bolas de cristales porque lo peor que podríamos hacer es estar elucubrando, pero sí desde el análisis hacemos escenarios, ¿no? Y esos escenarios se hacen además con data, con alguna evidencia. Intentaremos hacer un esfuerzo como ese, ¿no? Y pensemos en esta semana, en lo que está pasando en Davos, en lo que en este momento en el contexto internacional se ha hablado, pero también lo que nos compete a nosotros geopolíticamente hablando es esa relación Colombia-Ecuador, en un minuto intentando trabajarla a partir de la crisis de seguridad, ¿no es cierto? Que es el tuit del presidente Noboa. Y luego la respuesta colombiana que es, ok, entonces ahora te corto la luz en el fondo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en estos próximos días? Además, tomando en cuenta un pequeño detalle. Petro se va a reunir en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump en los primeros días de febrero. Y al poner esta conversación, el Ecuador probablemente también está queriendo instalar algo de esos relatos en la Casa Blanca. Lo hace además en un timing interesante porque probablemente va a hacer que crezca como una bola de nieve, ¿no es cierto?, en la conversación nuestra y luego, por supuesto, que permee a Colombia y luego, obviamente, que llegue hasta Washington para que pueda ser parte de esa conversación. ¿Qué es lo que podría pasar en el Ecuador en relación a lo que el gobierno ha intentado hacer? ¿Por dónde ves que se van a ir los titulares en estos próximos días, Natalie? Ay, Carolina, esto es Ecuador. A mí siempre que me dicen qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Bueno, ¿qué escenarios pueden pasar? La verdad te digo, es súper complejo. O sea, perdóname, la anterior semana no vimos venir todos los titulares de San Borondón, Mocolí, todo con todo lo que ocurrió. O sea, ¿qué va a pasar y cuáles van a ser los titulares? La verdad, este tema Colombia creo que nos va a dar que hablar. Justamente es un tema que, por ser nuestros vecinos, y obviamente los intereses que tenemos nosotros en específico por el tema de energía, supongo que estará algunos días más, pero no sé qué tanto más vuelo tengan y qué tanto pueda ir a la agenda. Yo no creo que va a escalar tanto. Sino sobre la energía. Sí. O sea, yo creo que van a tratar de llevarla más bien por ese lado. Yo creo que no va a llegar a escalar tanto como tú le estás viendo el escenario. Para mí no es tanto eso, sino es un momento más de, justamente eso, es un momento que se está aprovechando y se está tratando de llevar la agenda para otro lado. Tenemos dos escenarios. Uno en el que podría escalar a nivel de una conversación geopolítica que llegue hasta Washington. Otro en el que dice Natalie que puede ser un momento más de tantos otros que el gobierno ha intentado de alguna forma instalar, ¿ok? Sí. ¿Qué dice Pedro? No te estoy diciendo que votes por uno o por el otro. ¿Cuál es tu escenario? ¿Por dónde le ves? Creo que no va a pasar nada. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? Nada. ¿Qué pasa en el Ecuador? Nada. Es decir, la violencia marca la agenda. Pedro, no despeches más a la audiencia. Pero es que hagamos el ejercicio conmigo. ¿Qué pasó esta semana? Conmigo, van a digamos, ¿no? ¿Qué pasó la anterior semana? Los del CIES no le han preguntado al Pedro lo del pesimismo, si no fuera el 80% del pesimismo. 100%. O sea, en verdad, digamos, o sea, más allá de los titulares que instala la agenda, que discutimos y lo que quieran y la escucha social lo que quieran, en verdad no pasa nada. ¿Qué pasa en el Ecuador? Nada.
la violencia marca la agenda, ¿no es cierto? Sí. Y nosotros hablamos de Mocolí, pero porque hubo una matanza en Mocolí. Y hablamos finalmente de las muertes en las vías, que es una cosa que además nadie habla, que es terrible, ¿no es cierto? Porque por último, la violencia ya tiene otro tipo de composición, pero la siniestralidad vial es una cosa del subdesarrollo marcado, ¿no es cierto? Pero en verdad no pasa nada, no hay política pública que lo resuelva, Así es. no hay, digamos, evidencia de absolutamente nada, entonces discutimos. Entonces, somos una sociedad absolutamente parlante, ¿no? Sí. Y la estructura no cambia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar la siguiente semana? Nada. Esa sería mi respuesta. ¿Y ahora yo qué digo después Ahí de sí ya no eso? sé. Ay, sí, ya tú verás. Muchas gracias. Buenas noches. Pues nada, no sé. Entonces, ya saben cómo soy, para que me invitan. Exacto. Esa es la reflexión del Pedro. No, muy bien. Bueno, este ha sido el ejercicio que hemos querido hacer entre los amigos. Hemos traído a Natalie, a Pedro, me han traído a mí, con la finalidad de compartir esta temática que podría tranquilamente expresarse en una clase de doctorado de comunicación, pero que hemos intentado hacerla de la manera más dinámica, una conversación entre amigos. Insisto, faltó el café, pero quizás la próxima conversación sea con café, ¿no es cierto? Natalie, ¿qué recomendaciones podrías dar de manera? Yo sé que aquí a Pedro no le gusta dar consejos, pero intentemos cerrar con algo más positivo, ¿no es cierto? Algunas herramientas en las cuales nuestra audiencia pueda decir de aquí, no sé, va a pasar, va a ser necesario que hagamos esto, indistinto de lo que pase o frente a la nada, como muy bien afirma Pedro. ¿Qué herramientas podrías tú? Carolina, yo creo que es importante no apagar las voces críticas, no dejar de lado lo que es importante, las discusiones importantes, los temas de fondo, lo que de verdad nos afectan como ciudadanos, como ecuatorianos. Debemos retomar y no dejar que se diluyan los problemas reales que nos afectan en conversaciones vacías, en espectacularizar la política. Eso es un tema que realmente creo que nos ha causado mucho daño, el hacer que los políticos sean influencers. Entonces creo que como ciudadanos debemos exigir mucho más a nuestros políticos. Entonces, con base en eso, creo que la recomendación final es, en serio, no nos olvidemos para qué están los políticos, qué nos deben a nosotros y exigirles lo que nos merecemos. Le damos la bolita, Yo me subo Pedro. ahí, pero amplío el espectro. Dale, a ver. O sea, yo quiero exigir a los empresarios. Tú sí. Yo quiero ok. exigir a los académicos. Ya. Yo quiero exigir a los líderes sindicales. Yo quiero exigir, digamos, a esas la otras élite voces cultural. que están silenciadas. Claro, porque ¿verdad? además siempre caemos en la lógica, no digo que lo hemos hecho ahora, pero caemos en la lógica antipolítica. Todo es culpa de los políticos, cuando en verdad, si uno hace un análisis serio, nada es culpa de los políticos finalmente, ¿no? Bueno, no nada, pero un poco, Eso iba a ¿no? decir, o sea, Ya, tampoco ya nada. santos tampoco, pues, o sea, bueno. Pero claro, entonces, digamos, anulamos la responsabilidad que tienen las élites, ¿no es cierto? La responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Ciudadanos. Los ciudadanos sí, pero digamos, yo creo que las élites más informadas. Porque hay cierta ¿no? representación, ¿no es cierto? Porque hay Porque por cierta último el representación. ciudadano puede poner un TikTok, un like y un compartir, pero en esa representación hay más responsabilidad. Absolutamente. Entonces creo que sí hay que empezar por exigir responsabilidad a los que son responsables, ¿no? A los que no ponen finalmente las temáticas, a los que esconden las temáticas, a los que trabajan específicamente para sus propios intereses. No necesariamente son los políticos, ¿no? Hay que abrir como más del espectro, diría yo. Y la pregunta que les pido siempre que se hagan mis estudiantes, ya sea en pregrado, posgrado o doctorado, cuando vean un anuncio, un tuit, un titular, la primera pregunta que uno tiene que hacer es esto, ¿quién se beneficia? ¿No? ¿Quién se beneficia? Y luego, ¿quién se perjudica también? Traten de encontrar ese relato subyacente a lo que están queriendo instalar, porque la ingenuidad, eso no nos pueden pillar, ¿no es cierto? Necesitamos una sociedad informada, una sociedad que no necesariamente tenga que ir hacia las teorías conspirativas, no se trata tampoco de eso, sino se trata de hacer conclusiones sobre la base informada para poder tomar una decisión o una postura o incluso mantenerse en el ámbito de la neutralidad, que también puede ser válido, pero que no sea sobre la base de la sorpresa, de la ingenuidad, no, a partir de una conciencia bien formada y bien informada, en este caso muy puntual. Así que ojo con las narrativas, ojo con los conflictos que esos relatos puedan tener con la realidad que usted está sintiendo, viviendo, y manténgase muy alerta a ver si es que lo que estamos leyendo o escuchando es una suerte de cortina de
humo, una bengala distractora, o si estamos en verdad discutiendo sobre la base real y consciente de las profundas necesidades que tiene la sociedad. Me ha encantado esta conversación, Alondra, vuelve a juntarnos, por favor. Yo feliz de venir acá las veces que sean. Que la próxima sea en Cuenca. ¿Qué dices? Por favor. Pero por supuesto, pero- claro. pero puestísimos. Absolutamente. Ida. ¿Cuándo? Ya, ¿Cuándo? A ver, aquí es cuándo. Excelente. Gracias, Natalie. Gracias por a ustedes. acompañarnos, Gracias, Pedro, profe. también. Y gracias, por supuesto, a la audiencia por haberse mantenido en contacto con nosotros. Esto es Conversaciones con Ingobernables. Un abrazo.